Entonces vamos a empezar ahora con el tercer estudio de el primer capítulo de la primera carta de Pedro, y vamos a terminarlo ahora, después de 3 semanas. Así que ahora vamos a leer del versículo 13, o sea, no lo vamos a leer ahora, sino que vamos a estar estudiando el versículo 13 al 25. Titulé este estudio Llamados a ser santos, que es lo que nosotros como varones tenemos que ser. Bueno, y todo es la verdad. Entonces vamos a recordar un poco lo que hemos venido hablando y qué es lo que nos está diciendo Pedro en los capítulos, o sea, en los versículos anteriores que hemos venido estudiando. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pedro? Nos está diciendo que somos los hijos de Dios. Y nosotros vemos en del versículo 1 hasta el 12, que nosotros somos expatriados, para recordar un poco, que somos personas que vivimos en un lugar donde no está donde nosotros no habitamos, ya, donde no está nuestra ciudadanía, perdón, recordando que nuestra ciudadanía está en los cielos. Vimos que fuimos elegidos, que somos elegidos, perdón, según la presencia de Dios Padre, o sea, que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Vimos que somos renacidos para una esperanza viva, vimos que somos herederos de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible y reservada para nosotros. Vimos también que somos guardados y también que somos probados, que fue lo que vimos la semana pasada. Y ahora en este estudio nosotros vamos a ver que también nosotros somos santos, que somos separados para Dios. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros con esto? Que Dios nos rescató de nosotros mismos, de vivir una vida egoísta, y nos regaló el poder vivir para Él y para poder servirle a Él. Entonces vamos a comenzar con el versículo 13, que las primeras palabras que dice es por tanto. Y esto nos hace un enlace con lo que nosotros veníamos viendo el versículo 12. ¿Y qué es lo que dice acá? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y vamos a desglosar un poco lo que es este versículo para poder entenderlo de mejor manera. ¿Qué dice? Ceñid los lomos de tu entendimiento. Pedro, cuando nos dice esto, ¿qué es lo que quería decir en ese momento? Era esto, ceñir los lomos, se hacía referencia a cuando ellos remangaban las túnicas que tenían para poder reaccionar de manera rápida, o cuando tenían que correr. ¿Por qué? Porque si es que ellos estaban con estas túnicas que llegaban hasta los tobillos, difícilmente se iban a poder mover de manera rápida, iban a poder reaccionar rápido. Entonces ellos recogían estas túnicas para poder moverse rápido. Y Pedro usa esta imagen aquí en un sentido metafórico, y él lo relaciona con nuestro entendimiento y nuestros pensamientos, o sea, las cosas que están acá en nuestra cabeza. Entonces al final Pedro como que nos está diciendo a nosotros también, recoge tus pensamientos. ¿Para qué? Para que tú puedas actuar y puedas responder de una manera correcta, de una manera eficiente. Es como que nosotros tenemos todos los pensamientos tirados en el suelo y él nos está diciendo, agárralos, amárralos y tenlos ahí, ciñelos, comprímelos. ¿Para qué? Para que no sean estorbos cuando nosotros debamos reaccionar a diferentes tipos de cosas. Como por ejemplo, acá nosotros vemos que si nosotros tenemos los pensamientos ceñidos, ¿ya? Si tenemos ceñidos los lomos de nuestro entendimiento, nosotros vamos a poder reaccionar de buena manera cuando vengan las tentaciones. Nosotros como nos podríamos llegar a decir hasta, ok, no hay problema. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, o sea, sabemos cómo nosotros debemos reaccionar cuando tenemos ceñidos los lomos de nuestro entendimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por el contrario, si nosotros no tenemos nuestros pensamientos ordenados, no tenemos nuestros pensamientos en la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestra mente va a estar divagando por cualquier otro lado y lamentablemente podemos caer de manera rápida en las tentaciones que van a venir. Entonces, cuando tenga que tomar una decisión, siempre debo tener mi mente centrada en la palabra del Señor. Debemos tener ceñido los lomos de nuestro entendimiento para poder movernos bien y estar preparados. Y para poder escapar de las tentaciones, la verdad, que es las cosas que son, o sea, que son las cosas que nos alejan del Señor, siempre. ¿Y qué es lo otro que nos dice acá? Nos dice, sé sobrios. Y este sé sobrio no se refiere solamente en un sentido físico, aunque también es físico, pero hace referencia más en específico a tener una mente clara, con un buen entendimiento. Y estos dos puntos, ceñir los lomos de tu entendimiento y ser sobrio, nos invitan a nosotros a poder cuidar de nuestros pensamientos. Y quizás se estén preguntando por qué tenemos que cuidar de nuestros pensamientos. Y es básicamente porque
aquí en nuestra mente, en nuestros pensamientos, es donde el enemigo normalmente ataca más fuerte y está en constante ataque siempre con nosotros. Entonces nosotros de repente empezamos a pensar, quizás, chuta, esto no tiene nada de bueno, y mi mente de repente se va a lugares extraños y nosotros empezamos a pensar y tratar de resolver los problemas del mundo, o por ejemplo, no sé, tratar de solucionar e investigar los misterios de la Biblia, y de repente eso no es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, es ahí cuando el enemigo se mete a nuestra mente y lamentablemente comenzamos a tener más afanes, más problemas, más dudas, y nosotros empezamos a tener pensamientos que por lo general nos van a llevar a tener problemas en nuestra vida cotidiana, siempre. Entonces, es muy fácil desviarse de la voluntad de Dios cuando nuestra mente no está centrada siempre en la palabra. Y Dios, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Qué nos está diciendo acá? Que nosotros nos tenemos que mantener enfocados siempre en la palabra y no en los afanes de la vida. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es el que nos quiere dar la paz mental, quiere ver nuestros pensamientos, dirigir nuestros pensamientos, ordenar nuestras ideas. O sea, lo que quiere es que nuestros pensamientos siempre sean llevados a Cristo, como nos dice en 2 Corintios. Pero nosotros, para que esto sea posible, para que yo llene mi mente de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que estar en constante lectura de la palabra, orar, siempre llenar mi mente con las cosas del Señor, con las cosas eternas y no con las cosas del mundo. Porque es sencillo, nosotros podemos llegar a preguntarnos ahora, ¿cómo yo puedo pensar bíblicamente? ¿Sí? Pensar en la palabra. Si en mi mente no está la palabra de Dios, es ilógico, es imposible. Yo no puedo pensar en algo que no está acá en mi mente, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Josué? Josué 1:8. Dice que nosotros debemos meditar en la palabra de Dios, y para poder meditar la palabra de Dios es necesario que siempre esté acá en nuestra mente, que llene mi mente siempre la palabra de Dios. Entonces ahora pregunta también, ¿qué tiene, o sea, en qué lugar tiene en tu mente los propósitos de Dios? ¿Ya? O más sencillo tal vez, ¿qué ocupa tu mente todo el día? ¿Ya? Piénsalo, ¿en qué está ocupada tu mente todo el día? Cuando estás trabajando, cuando estás comiendo, cuando estás en la casa, no sé. ¿Qué es lo que ocupa tu mente? ¿Por qué? Porque normalmente, o sea, siempre nosotros vamos a tener la mente ocupada, siempre. No hay ninguna hora en el día donde nuestra mente esté en blanco. Ese pensamiento como que dicen, pone tu mente en blanco, eso no existe, la verdad. Porque siempre estamos pensando en algo, incluso hasta cuando nosotros dormimos, siempre tenemos algo en mente, siempre está nuestra mente ocupada. Entonces, ¿qué sucede cuando en mi mente no están las cosas de Dios? ¿Qué es lo que sucede cuando pasa esto? Normalmente, o siempre, el mundo se va a encargar de llenar todos esos huequitos que vas dejando, los llena el mundo, con las cosas del mundo, obviamente. Y esto pasa quizás cuando nosotros, no sé, pues nos metemos a Instagram y empezamos a ver las cosas en Facebook, Twitter, o vemos las comedias de la televisión, o vemos las series de Netflix, perdón. Siempre el mundo con este tipo de cosas nos va a tratar de llenar la mente con las cosas del mundo. ¿Y para qué? Para ir separándonos cada vez más de lo que es la voluntad del Señor. Y por eso es que nosotros siempre tenemos que tener nuestra mente llena, 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 llena completamente de la palabra de Dios. Entonces quizás nosotros inconscientemente la podemos llenar con las cosas que dijimos arriba, pero esto va a pasar siempre y cuando nosotros no la tengamos llena de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que gobierna tu mente? Pregúntatelo ahora tú. ¿Qué gobierna tus pensamientos? ¿Quién es el que organiza tu mente? Y tienes dos opciones acá. Siempre es la palabra de Dios y el consejo de Dios, o el mundo con su filosofía y sus propuestas mundanas, que son todas las cosas que hemos venido escuchando. Día a día venimos escuchando con filosofía mundana y propuestas del mundo, siempre. Entonces, evalúa esto, la palabra de Dios o el mundo. ¿Qué es lo que está en tu mente día a día? Y ahora, ¿cómo puedo estar alineado o tener mi mente alineada con Dios? Obviamente, para poder lograr esto y estar alineado 100% con el Señor, yo debo estar siempre, constantemente meditando la palabra de Dios. Porque recordemos que la palabra de Dios es la única que nos puede decir qué hacer, dónde ir, cómo reaccionar. Cada problema o situación que nosotros podemos llegar a tener, siempre lo podemos llevar a la palabra del Señor, porque el Señor y la palabra siempre nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo mejor que nosotros podemos hacer. Entonces, como veníamos hablando del tema de las tentaciones, ¿qué
es lo que nos puede sacar y dar la victoria ante la tentación, es la palabra del Señor, que tiene que estar en nuestras mentes siempre. ¿Por qué? Porque al estar la palabra de Dios en mi mente, esta me va a dar claridad, me va a dar la claridad necesaria que yo tengo que tener para poder tomar decisiones de buena manera. Me va a dar paz y me va a dar un gozo increíble siempre, la palabra del Señor en nuestra mente. Entonces, debemos siempre tener en mi mente 100% completa la palabra del Señor. Siempre, mi mente llena completamente de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque también esto a nosotros nos va a dar descanso. Como cristianos, la palabra de Dios siempre nos va a dar descanso en nuestra mente. Entonces vamos a seguir con el versículo 13, con el final del versículo 13, que nos dice algo muy bueno con lo que nosotros podemos llenar nuestra mente, que es con nuestra esperanza viva. Porque dice, la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, esta es nuestra esperanza viva. ¿En quién debe estar fundamentada siempre nuestra esperanza? En Jesús, en su regreso. Eso es lo que nos está diciendo acá. Porque nosotros como hombres, lamentablemente, muchas veces, en muchas ocasiones, tenemos nuestra mente y nuestra esperanza en cosas que nosotros pensamos que van a poder solucionar nuestros problemas y todas las cosas que nosotros estamos pasando. Como por ejemplo, cuando llegó el 10%, o con este posible 10% nuevo que va a llegar, podrían llegar a decir, chuta, cuando me llegue este 10%, ahí sí que sí voy a poder estar bien, voy a poder estar tranquilo, o quizás si sufres de alguna dolencia o enfermedad, quizás cuando me cure o cuando me pueda operar, no sé, ahí recién voy a poder estar bien, y ahí sí que va a estar todo bien. O los que no se han casado, cuando me case quizás voy a estar bien, y se van a dar cuenta que muchas veces no es lo que, no es lo que nos va a hacer estar bien, porque lo que nos hace estar bien es estar fundamentado siempre en la palabra del Señor. Siempre tener esto en nuestra mente. Entonces, debemos dejar siempre, o sea, debemos dejar en este momento de pensar una y otra vez las cosas del mundo, de fundamentar nuestra esperanza ahí. No debemos tener nuestra esperanza en las cosas del mundo, nunca. Tenemos que fijar nuestra esperanza en las cosas eternas. Tener nuestra mente en la esperanza viva, que es lo que hemos venido estudiando en los dos estudios anteriores. Hemos venido aprendiendo respecto a esto, de nuestra esperanza viva. ¿De qué es lo que pasa con esta esperanza? ¿Por qué tenemos esta esperanza? Entonces, es simple, ten tu esperanza en Cristo siempre. Y con los ojos puestos ahora en la pronta venida de Jesucristo, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Vamos a leer el versículo 14, que dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Nosotros tenemos una esperanza futura, ¿cierto? En lo que estamos hablando recién, pero también tenemos cambios en este presente, porque nosotros, ¿qué es lo que nos dice acá? ¿Cómo somos nosotros? Somos hijos, ¿cómo? Obedientes. Y antes de que tuviéramos a Cristo, ¿cómo éramos? Lo que dice en Efesios 2:2, nosotros éramos hijos de desobediencia. Entonces, como hijos de desobediencia es como describe, perdón, la palabra de Dios a las personas que aún no han confiado en Jesús. Y estos hijos de desobediencia obviamente tienen deseos de acuerdo a su naturaleza desobediente. Y esta es la naturaleza que está separada de Dios. Entonces, debemos pensar esto, que nosotros antes éramos estos hijos de desobediencia, antes de confiar en Jesús, antes de conocer a Jesús, pero ahora nosotros somos hijos obedientes. ¿Y qué es lo que nos dice abajo? Que nosotros no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos, que eran los deseos de la carne. Y en cuanto en qué, que lo dice acá en el versículo 14, ¿en qué? En nuestra ignorancia. Estos deseos que nosotros teníamos antes eran en nuestra ignorancia. En ese momento nosotros no sabíamos, éramos ignorantes, no sabíamos nada y éramos ignorantes en todo lo relacionado con lo que era el Dios. Con todas las cosas espirituales éramos ignorantes. Nosotros no sabíamos que era posible vivir una vida en paz, una vida con gozo, una vida en plenitud, siempre con el Señor Jesucristo. No lo sabíamos porque éramos ignorantes. Pero acá Pedro nos está diciendo esto y hace el contraste entre los hijos de obediencia e hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque ahora nosotros, todos nosotros los que estamos acá, sabemos de Jesús, sabemos de Dios, conocemos a Jesús, conocemos a Dios. Entonces nosotros ya no tenemos excusa. Ya no podemos tener esa excusa de que somos ignorantes en los temas de Dios, porque ya lo conocemos. Entonces, es súper simple. Nosotros ya sabemos que Dios es real. Sabemos que en Dios hay libertad. Sabemos que en Dios hay la restauración. Nosotros fuimos restaurados.
Entonces, ya no debemos vivir como ignorantes porque conocemos al Señor. Y no nos debemos conformar a los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia, obviamente, de nuevo, porque el Señor, Dios ha puesto un deseo en nosotros como hijos suyos, que es el deseo de poder amarlo a Él, de poder servirle a Él, de poder servirle a los hermanos y estar con los hermanos, un deseo real y grato. Y es lo que esto que nos está diciendo acá en el versículo 12, que no debemos conformarnos, también es lo mismo que en cómo lo relaciona Pablo en Romanos 12:2, cuando Pablo nos dice lo siguiente, y dice, no se conformen a los deseos de este siglo, sino que transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, no te conformes a este mundo, no te conformes a los deseos que tenías antes en este mundo. Y sigamos viendo el versículo 15, con el 16, que dice lo siguiente, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, como veíamos más arriba, no nos conformemos a este siglo, ¿no? Nosotros antes teníamos deseos carnales del mundo, pero ahora nosotros, ¿qué nos está diciendo acá el Señor? O Pedro, por medio del Señor, que nosotros debemos ser santos, siempre apartados. Esto es lo que significa la palabra ser santo, es apartados para el Señor. Entonces, nosotros sabiendo que somos apartados para el que nos llamó, que en este caso es Jesús, Dios, Padre, eh, nosotros podemos ver algo súper interesante acá, que el llamado está conectado muchas veces con el ser santo, o sea, no muchas veces, sino que siempre está conectado con el ser santo, el llamado. ¿Por qué? Lo podemos ver nosotros, como lo vimos también en el primer estudio que aprendimos acá, en Lucas 5 del 1 al 11, cuando Jesús llama a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro acá, él estaba pescando, toda la noche había estado pescando. Y de repente Jesús lo llama y le dice, ven a mí, yo te haré pescador de hombres. Entonces Jesús le da un llamado a él, de venir a él. Esto también lo podemos ver en Marcos, que ahí dice literalmente que venga a él, que lo sigan. Entonces, este es nuestro primer llamado siempre, nuestro llamado principal, que es el seguir a Jesús que es santo. Y si nosotros lo seguimos y somos sus discípulos, nosotros debemos ser santos, porque recuerden que los discípulos siempre estaban tratando de apegarse a sus maestros siempre para poder ser más como él, para poder parecerse a él, para poder ver todas las cosas que hacían y así se parecían cada vez más a él. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer y lo que nos está diciendo acá en la palabra, sed santos porque yo soy santo. Y en cuanto que, dice acá, en el versículo 15, en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir. Es algo súper heavy igual porque nosotros sabemos que toda, la palabra todo en el griego acá significa literalmente todo. No es mucho de algo o casi todo de algo, no, es todo. Simplemente así, de esa manera. Entonces nosotros los cristianos, todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Debemos hacerlo en santidad. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Pero pensemos esto ahora, o quizás ustedes se están preguntando esto. ¿Todo lo que yo hago tiene que ser santo? ¿Todo, todo, todo, todo? Y la respuesta, la verdad, es que sí. Todo lo que hagas, y hagamos, cada uno de nosotros tiene que ser santo, tiene que glorificar a Dios. Y esto nosotros lo podemos ver en 1 Corintios 10:31, donde dice, entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. O sea, todo. Porque vemos acá que Pablo nos habla de cosas súper comunes, que es beber, comer, y bueno, y dice todas las cosas también. Entonces, esto es un desafío súper importante para nosotros como hombres, que somos ejemplos, que nosotros le damos el ejemplo a nuestra familia. Debemos hacer todo, todo, todo para la gloria de Dios. Entonces esto piénsalo mañana, o sea, ahora cuando terminemos el estudio, piénsalo mañana cuando vayas camino a tu trabajo, cuando vayas manejando o en el metro o en la micro, cuando estés compartiendo con tu familia después del estudio, conversando con tu esposa, con tu hijo, o cuando estés mañana en tu trabajo metido en el computador haciendo las tareas que tienes que hacer en tu trabajo, piensa esto, tienes que hacerlo para la gloria del Señor. Todas las cosas, si tienes que sacar una impresión, si tienes que ir a pasársela al jefe, lo que sea, todo hácelo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos que hacer nosotros tiene que ser santo. ¿Por qué? Porque somos santos.
¿Y por qué somos santos? Porque nuestro Padre es santo, como lo vamos a ir viendo en los versículos que siguen. Pero antes de eso, veamos un poco esto que muchas veces los cristianos tenemos un mal concepto de santidad. Y esto es por algo también que se ha venido trayendo de generación en generación. Y es que, por ejemplo, cuando alguien dice que es santo, alguien es santo, tiene que ser alguien, por ejemplo, que no fuma, que no tiene tatuaje, que no dice grosería, que nunca falta a la iglesia por bajo ningún motivo, puede estar muriéndose, pero igual va a la iglesia, que se viste de cierta manera o no se viste de cierta manera, que escucha cierto tipo de música o no escucha cierto tipo de música. Pero recordemos nosotros que nuestra santidad o la santidad no tiene que ver con lo que las personas dicen o creen que es ser santo, sino que nosotros debemos buscar vivir en santidad porque escrito está que sed santo porque yo soy santo. O sea, debemos comportarnos como Jesús se comportó en toda manera, siempre, en nuestro, bueno, en todo, en nuestro caminar, en todas las cosas. Obviamente cuando tú, si vienes de una raíz quizá mala, muy mala del mundo y ocupas cosas o haces cosas, no sé, satánicas, obviamente tú tienes un cambio porque el Señor te transforma y te va cambiando. Pero nosotros, como cristianos, nosotros los cristianos siempre debemos fundamentar nuestro comportamiento en base a lo que Dios nos ha dicho, o sea, en base a lo que está escrito en la palabra, no en las cosas que dicen otras personas, obviamente, porque cada uno tiene su criterio y su opinión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar la santidad. ¿Por qué? Porque está escrito. Sed santo porque yo soy santo, apartado. Entonces, sigamos con el versículo 17, perdón, que dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dios Padre, acá nosotros podemos ver que Dios Padre es el único que tiene el derecho a juzgar, a decirnos si está bien o está mal alguna cosa que hacemos, a través de su palabra, obviamente, y su Espíritu Santo, y de las personas también que por medio de eso, del Espíritu Santo y la palabra nos dicen. Pero Él es quien juzga la obra de cada una de las personas, de cada uno de nosotros. Entonces, nosotros si sabemos que Dios es el que nos va a juzgar, debemos conducirnos siempre en temor en todo tiempo. ¿Y por qué Dios juzga? Porque Él quizás siempre está pendiente de las cosas que nosotros hacemos. Es porque Él nos ama, porque Él es nuestro Padre. Ustedes lo pueden ver, la mayoría de ustedes que tienen hijos. Yo no tengo hijos, o sea, mi hija viene en camino, pero todavía no nace. Pero yo lo voy a ver más adelante, pero yo lo veo ahora en este punto como un hijo de cómo mi padre se trataba conmigo, o sea, cómo él me cuidaba y me decía cosas para poder enseñarme, o me prevenía de cosas para poder enseñarme. Él me juzgaba y decía que no tenía que hacer cosas, ¿por qué? Porque eso iba a tener una enseñanza para mí, iba a ser algo bueno para mí. Entonces es así, por amor. Es por lo mismo que Dios Padre, Dios nos enseña de esa manera y Él nos juzga de esa manera. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y nosotros debemos tener un temor por nuestro Padre, pero un temor reverente, un temor que es en amor, porque sabemos que Él que nos va a juzgar también. Entonces veamos el versículo 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Perdón, la palabra rescatados en este verso 18 es redimir. O sea, el Señor nos redimió. Él pagó por nosotros. ¿Con qué pagó? Con su sangre preciosa, que nos está diciendo ahí. Este redimir es pagar por el rescate de una persona. Y Él pagó por el rescate de todos nosotros, pagó por nuestro pecado con su sangre preciosa. Entonces nosotros no podíamos ser libres sin que antes alguien pagara por nuestra libertad. Y Jesucristo es el que pagó por nuestra libertad. Y Él no pagó ni con oro, ni con plata, ni con ninguna cosa corruptible, sino que pagó con su sangre preciosa, como un cordero sin mancha y sin contaminación, que es lo que nos dice acá. Ese fue el pago que se hizo en la cruz para que nosotros pudiésemos ser libres. Y muchas veces las personas del mundo piensan que vivir en santidad es como vivir una vida de esclavitud, una vida de que tú no puedes hacer esto y no puedes hacer esto y no puedes hacer esto otro y nunca puedes hacer nada y tienes que dejar todas las cosas. Pero la verdad es que no es así. Nosotros que somos cristianos lo podemos ver de la siguiente manera, que es que una vida en santidad es una vida en libertad. ¿Por qué? Porque nosotros ahora realmente somos libres para poder amar.
somos libres para poder servir y somos libres para poder glorificar a Dios. Y eso es lo más importante y lo más bueno que nos puede haber pasado, porque de verdad es que somos libres. Y es por eso que nosotros fuimos rescatados por este Cordero sin mancha, sin contaminación, que es Jesús, el que nos limpia y el que nos hace santo, la verdad. Y vamos a continuar con el versículo 20, que dice así: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, que es este Cordero, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, algo importante acá, súper importante y que es maravilloso e increíble, es que a Dios no se le escapó nada de las manos. O sea, en Génesis 3, cuando fue el pecado de Adán, cuando el hombre pecó, Dios ya sabía que esto iba a suceder, obviamente por medio de su presencia. Él sabía que todo esto iba a pasar. Entonces, y nos dice acá que desde antes de la fundación del mundo, o sea, desde que el mundo fuese creado, Él ya tenía planificada la venida de este Cordero. Es lo que nos está diciendo acá en este versículo. ¿Para qué tenía planificada la venida de este Cordero? Para poder pagar el precio por el pecado de la humanidad, de todos nosotros. Y a mí me encanta cómo es que dice acá el pastor Raúl, cómo lo dice una frase muy interesante, dice: la muerte de Jesús fue una cita y no fue un accidente. ¿Por qué? Porque era algo que ya estaba planeado. O sea, nosotros acá podemos ver algo increíble, que es que Dios nos amaba desde antes de crear el mundo. Porque dice acá, desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía planificado todo esto, enviar a su Cordero sin mancha para poder pagar por nuestros pecados. Entonces vamos a continuar en el versículo 21, que dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, mediante el Cordero, es que nosotros podemos tener una fe en Dios. Y Dios fue el que lo resucitó de los muertos. Y esto es lo glorioso. Esto es lo glorioso, que Dios lo resucitó de los muertos. ¿Y para qué lo resucitó? Para que nuestra fe y nuestra esperanza puedan estar y ser fundamentadas en Jesucristo, siempre. Entonces, ahora, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde tienes tú puesta tu mirada? Ahora, ¿tienes puesta tu mirada en lo eterno o en las cosas del mundo, en las cosas que posiblemente pueden pasar? Evalúa eso, piénsalo en tu vida. Y vamos a continuar en el versículo 22 y 23, que dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces acá, importante este amor fraternal, este amor no fingido, este amor entrañable y de corazón puro. Es así como nosotros los cristianos debemos amar, con un amor no fingido, con un amor que extraña, que no desiste nunca, con un amor que viene de un corazón puro, 100% puro. Entonces, como cristianos nosotros ahora realmente es así como debemos amar. Ya no, sin excusa, sin rencor, sin amargura. ¿Por qué? Porque nosotros ahora somos santos. Debemos tenerlo claro eso, somos santos, que es lo que nos está enseñando acá Pedro. Entonces vamos a ver un poco el contraste de cómo es este amor del mundo y el amor que tenemos nosotros como hijos de Dios. El amor del mundo es hipócrita. Es así literalmente, ¿no? Es hipócrita. ¿Por qué? Porque tú siempre tienes que estar de acuerdo con lo que el otro dice en el mundo. Porque si tú no estás de acuerdo con lo que dice las otras personas en el mundo, siempre te van a tachar de intolerante, te van a tachar de que tú no puedes recibir nada, te van a tachar de que tienes un discurso de odio contra, que es lo que siempre ha pasado en el mundo con los cristianos. Por eso también que nos dice que nosotros somos expatriados, porque no somos del mundo y siempre vamos a tener conflicto con el mundo. Entonces, este es el contraste, que el amor del mundo es un amor hipócrita, muchas veces que tú no puedes decir lo que tú quieres decir. ¿Por qué? Porque vas a tener conflicto. Pero como cristianos nosotros tenemos la libertad para poder amar de esta forma que nos está diciendo acá la palabra. De manera, con un amor no fingido, con un amor genuino, con un amor entrañable, con un amor puro. Y esto, por ejemplo, no quiere decir tampoco, o sea, lo que quiere decir esto, perdón,
es que nosotros como cristianos, como hermanos, por ejemplo, en la iglesia, nosotros podemos hablar las cosas que tenemos, podemos hablar sobre nuestras fallas, compartir nuestras diferencias, o sea, no compartir, sino que quizás discutir sobre nuestras diferencias, podemos exhortarnos mutuamente, ayudarnos siempre. Este es el amor que nosotros tenemos en el Señor, en Cristo. Y la razón de esto, o sea, la razón que hace posible esto, nosotros la vemos en el verso 23, que dice que esto es posible, ¿por qué? Porque nosotros somos renacidos. Y no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios no vive e imparte vidas solamente, sino que la palabra de Dios es la que está viva. Y está viva para siempre, no muere, no caduca, es infinita, es eterna. Y ahora vemos, nosotros en los siguientes versículos vamos a ver cómo Pedro contrasta esto, lo eterno de Dios, con las cosas que perecen, que son las cosas de este mundo. Y Pedro cita a Isaías 48, en los siguientes en dos versículos que vamos a leer, que son los últimos, el 24 y el 25. Dice Pedro así: toda la carne es como hierba, o sea, porque, ahora sí, toda la carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Eso es lo que nos está diciendo Pedro. Y esto es súper increíble porque nos dice acá que la palabra de Dios es para siempre, que no tiene fecha de caducidad. Entonces nosotros podemos empezar a pensar ahora, ¿cuánto tiempo tiene la palabra del Señor? ¿Cuántos años tiene la palabra del Señor? ¿Cuántos problemas en este tiempo ha superado la palabra de Dios? ¿Ha superado conflictos? ¿Ha superado guerras? ¿Ha superado persecuciones? ¿Ha superado cambios filosóficos que han tenido en las diferentes culturas donde ha estado la palabra del Señor? Esta palabra ha sido puesta en duda, ha sido criticada, ha sido quemada en muchos países, ha sufrido siglos de transcripciones manuales, o sea, es por eso que nosotros tenemos también todo, muchos tipos de Biblia con diferentes traducciones, diferentes idiomas, mucho. ¿Y qué es lo que nos dice acá? Pero permanece completa y perfecta. Y eso es lo que nos quiere demostrar acá Pedro también en estos versículos finales, que la palabra es para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Y eso es lo bonito también. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, bueno, desde que Pedro escribe estos versículos, han pasado 2000 años aproximadamente, y la palabra sigue perfecta, sigue completa. Y Pedro acá está citando en estos versículos a Isaías. Esto fue 700 años antes de que Pedro hablara lo que estamos leyendo en este momento. O sea, podemos ver que han pasado miles de años y la palabra sigue viva, sigue. Y eso nos da a nosotros, nos demuestra que es verdad lo que estamos leyendo acá en la palabra. Y eso es increíble, por lo menos a mí me impresiona mucho. Entonces nosotros ahora deberíamos estar preguntándonos, ¿por qué seguimos esforzándonos e invirtiendo mucho tiempo, tiempo que muchas veces ni siquiera tenemos, en las cosas que no son eternas? ¿Por qué? Entonces, nosotros debemos fijar nuestra vista siempre en lo eterno. Acá nos dice Marcos 13:31, nos dice Jesús, o sea, perdón, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí de nuevo se nos declara, Jesús nos está diciendo de nuevo que las palabras no van a pasar, van a ser eternas para siempre. Y esta es la palabra en la que nosotros, cada uno de nosotros hemos creído, a pesar de todas estas cosas malas que le han pasado a la palabra, que algunas son malas, pero han sacado un buen provecho y porque se ha esparcido por todo el mundo la palabra de Dios. Pero entonces, como pregunta final, ¿qué es lo que yo debo hacer con esta palabra, con la palabra de Dios? Piénsenlo ustedes, no hay respuesta tampoco, no les voy a decir la respuesta, pero piénsenlo ustedes. Pero esto, lo interesante es que la respuesta a esta pregunta la vamos a ver nosotros en el capítulo 2, que es lo que vamos a continuar la próxima semana. Pero como conclusiones, ¿qué es lo que podemos sacar de esto que aprendimos ahora del 13 al 25? Nosotros debemos ser santos, debemos ser apartados para Dios, día a día, siempre para poder glorificar a Dios con todas las cosas que nosotros hacemos en el día a día, siempre. Fijemos nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro actuar en glorificar a Dios con todas las cosas que nosotros hacemos.
Sabemos también, y aprendimos ahora, que si nosotros tenemos presente al Señor, la palabra de Dios en nuestra mente, a toda hora del día, si meditamos en la palabra, nosotros vamos a poder, difícilmente vamos a caer en tentación primero, y lo otro es que nosotros vamos a poder amar de manera sincera, entrañable y de manera pura a nuestros hermanos y también a la gente del mundo. ¿Por qué? Porque así también van a conocer el amor del Señor. Entonces, ahora último, hay tantas razones que se nos ha dicho acá en lo que hemos estudiado de todo el capítulo 1, que el Señor nos está mostrando de por qué tenemos que vivir de una vida diferente, de una forma diferente, por qué tenemos que tener una vida diferente, una vida apartada, una vida separada para Él. Y ahora es el momento de cumplirlas, de ponerlas en práctica, las cosas que hemos aprendido. Entonces, termino con esto diciéndole que ahora sí tenemos que nosotros comenzar, si es que no lo estábamos haciendo obviamente, a vivir una vida santa, pura y para poder glorificar al Señor en todas las cosas.